En Lanzarote Sostenible hablaremos hoy de la cumbre del clima que se celebra en Glasgow, en el que líderes mundiales, científicos y expertos de todo el mundo debaten sobre la necesidad de dar un cambio y un giro radical a las políticas medioambientales para evitar la destrucción del planeta. Bueno, hoy vamos a hablar de la cumbre climática de Glasgow. Vamos a hacer un monográfico en todo el programa sobre esta importante reunión que yo creo que son de las que están llamadas a cambiar el mundo. Eso por lo menos es lo que debería ser. Y para empezar vamos a hablar con Ezequiel Navío, que es el asesor para el cambio climático del Cabildo de Lanzarote, y además una persona que nos va a poder contar, no ha estado en esta o no está en esta, pero sí ha estado en las 5 anteriores. Ezequiel, es lo que decía. Es decir, tú sabes de lo que estamos hablando cuando se habla de una cumbre climática porque has estado, me decías, en las 5 últimas. Correcto, sí, he estado en las últimas 5 cumbres del clima de Naciones Unidas que se han celebrado, organizadas por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es dentro de Naciones Unidas y de todas las áreas importantes que tiene en el mundo, pues el organismo encargado de convocar, ejecutar las cumbres y hacer el seguimiento de la evolución del cambio climático a nivel de todo el mundo, a través también de organismos independientes dentro de Naciones Unidas, como por ejemplo el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, el IPCC, que es un grupo de científicos de más de 60 países, que todos los años elaboran informes sobre la evolución de lo que está sucediendo en el planeta a nivel del incremento de temperaturas, de la absorción del dióxido de carbono, de las medidas, digamos, que se recomiendan que hay que adoptar para adaptarse e intentar evitar pues todos los impactos que ya hoy en día se suceden a lo largo y ancho del planeta y que, como reconoce este grupo de expertos, que es el primer organismo del mundo encargado de vigilar la evolución del calentamiento global, pues alertan de que la situación es ya en un punto de no retorno, irreversible en algunos casos, y de un escenario gravísimo para el futuro, sobre todo de los intereses de la especie humana en el planeta. Hablamos que no es que sean reuniones extraordinarias, porque realmente se celebran cada año, menos en el 2020, evidentemente por lo de la pandemia. En las últimas 5, quizás una de las más importantes fue la de París, ¿no? Correcto, sí. Bueno, realmente la cumbre que se celebra ahora en Glasgow es la COP26, COP, que es Conference of the Parties, con lo cual son 26 cumbres que Naciones Unidas ha organizado directamente sobre el cambio climático, ¿no? También hay otros, digamos,
antecedentes dentro de Naciones Unidas, ¿no? Algunos especialmente relevantes, como por ejemplo fue la cumbre de Río, que sentaron las bases, ¿no? El convenio de Kioto, es decir, ha habido muchos intentos también en Estocolmo, a nivel internacional, de ir avanzando en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el calentamiento global, ¿no? Yo he podido estar efectivamente en 2015 en la Cumbre del Clima de París, en 2016 en la de Marrakech, en el 17 en Bonn, en Alemania, en el 18 en Katowice, en Polonia, y en el 19 en la Cumbre de Chile-Madrid. Evidentemente la más importante, la que sentó un hito, vamos a llamarlo de alguna manera, como una especie de acuerdo histórico, fue la del 2015 en París, de donde salió el Acuerdo de París, que establecía unos horizontes máximos de temperaturas a no alcanzar en el año 2100, a final de este siglo, ¿no? Ese fue el Acuerdo Histórico de París, de no superar en ningún caso los 2 grados centígrados de incremento de temperatura con respecto a los niveles de temperatura preindustriales de 1880, y se recomendaba además en ese Acuerdo de París no solamente no llegar a los 2 grados como una línea roja ya que no se podría cruzar, sino intentar, recomendando, no superar el 1,5 grados, 1,5, ¿no? ¿Qué es el Acuerdo de París y cómo funciona? El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Esto requiere una transformación económica y social para enfrentar los desafíos climáticos ahora y en el futuro. El Acuerdo de París funciona en un ciclo de 5 años de medidas climáticas cada vez más ambiciosas. Durante 2020, los países presentan sus planes de acción climática, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional. Los países comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Los países también comunican en dichas contribuciones las acciones que tomarán para crear resiliencia y adaptarse a los efectos del aumento de las temperaturas. Entre otros, también se incluye la adaptación y los flujos financieros. El Acuerdo de París proporciona también un marco para el apoyo financiero, técnico y de creación de capacidad a los países que lo necesitan. A partir de 2024, los países informarán de manera transparente sobre las medidas adoptadas. El progreso colectivo hacia los objetivos del Acuerdo de París se evaluará a partir del balance mundial. Esto dará lugar a recomendaciones para que los países establezcan planes más ambiciosos en la próxima ronda. Mi experiencia en estas cumbres, Domingo, es que hay dos partes diferentes, ¿no?, que se pueden extraer, por lo menos en mi lectura personal, que he ido representando a las administraciones canarias, ¿no? Por un lado, la frustración, la decepción que supone saber que ninguno de los acuerdos que realmente se adopta de calado en las cumbres del clima de Naciones Unidas son vinculantes, no son obligatorios, son todo pues compromisos, anuncios, objetivos, pero si no se firma un compromiso vinculante, pues se queda en una mera declaración, como ha sido hasta ahora. Por eso llevamos 26 años de cumbres del clima, donde hasta el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pues reconoce que vamos muy mal, que realmente estamos cavando nuestras tumbas, que la situación es absolutamente gravísima y que hay que reaccionar. Eso es lo que se está hablando, ¿no? Pero por otro lado, pues a nivel de contactos con otros países, con otros organismos que representan a territorios insulares como Canarias, ¿no?, archipiélagos del mundo que están sufriendo también estos impactos, pues son cumbres en las que si uno va a trabajar, evidentemente, pues tiene que poder traerse para Canarias, en este caso, proyectos, iniciativas y elementos que beneficien en la lucha contra el cambio climático
a Canarias en este caso, ¿no? Que es lo que estamos trabajando. De todas formas, Ezequiel, claro, hablas de la frustración, pero a veces también, antes de que entremos en detalle, también los ciudadanos a veces ven lo que tú decías, ¿no? Es decir, es que estas cumbres no sirven para algo. ¿Se puede sacar algún aspecto positivo de las cumbres? Bueno, hay muchísimos países, sobre todo los más vulnerables, los que más están sufriendo los impactos, muchos países archipelágicos de Oceanía, del Océano Índico, del Pacífico, sobre todo países que están muy expuestos a los fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Y al crecimiento del nivel del mar. Muchos estados archipelágicos del planeta literalmente van a desaparecer a lo largo del siglo XXI. Archipiélagos que tienen muy poca altura sobre el nivel del mar y que les va a sobrepasar, ya están trabajando sobre ello, están intentando ver en qué otro territorio pueden acoger a su población, o sea, son situaciones extremadamente graves que no van a condicionar ya su economía o su salud, sino absolutamente todo, hasta sus propias raíces, ¿no? Entonces estos países acuden a las cumbres con la intención de que se aceleren todos los mecanismos para poder tener mecanismos de adaptación y financiación para poder ayudarles. Hay muchísimos países pobres, ¿no? En África, en la zona subsahariana, que están sufriendo olas de calor extremo, sequías brutales que derivan en hambrunas, en falta de acceso al agua potable para su población y su ganado, y eso genera migraciones climáticas, ¿no? De personas que no tienen literalmente acceso al alimento o al agua y tienen que emigrar, ¿no? Y estamos hablando ya de millones de personas, ¿no? Entonces los representantes de estos países acuden a las cumbres con una intención realmente de convencer a las potencias que más han contaminado y las que más siguen contaminando, que tienen muchas reticencias a dejar de contaminar, como son fundamentalmente India, Rusia y China, ¿no? China, que es la primera potencia emisora de gases de efecto invernadero. Entonces hay como un desequilibrio en la balanza de estas cumbres, ¿no? ¿Qué se puede traer en positivo? Pues que cada cumbre demuestra y refleja a nivel mundial que la situación cada vez es más grave y que realmente hay que reaccionar. Y eso implica también un elemento de concienciación, de estímulo para la comunidad científica internacional, para la ciudadanía a nivel de todo el planeta, de conocer que este problema, del que hace unos años prácticamente no se hablaba, pues ahora mismo está todos los días, no solamente durante la cumbre, sino cuando terminan las cumbres, ya es un tema que no se olvida y que está allí como un elemento prioritario en el futuro de la especie humana. Entonces, sí es positivo en el sentido de que se alerta de lo que está pasando y de lo que va a pasar, pero es muy frustrante porque las medidas que se adoptan con la urgencia que se requieren no se están materializando. Claro, ahí a lo mejor a la gente le suena, cuando hablamos de 1,5 grados, de 2 grados, la gente dirá, bueno, es que realmente eso es insignificante, ¿no? ¿Qué significa realmente 1,5 grados de media? ¿Aumenta la temperatura en el planeta o 2 grados? Hay una diferencia enorme. El panel intergubernamental de expertos del cambio climático, del IPCC, establece diferentes escenarios en proyecciones de los impactos a nivel de todo el planeta en función de los incrementos potenciales de temperatura que puede haber de aquí a finales de siglos. Le llaman las RCPs, RCP1, RCP2... Entonces son escenarios diferentes, unos son, digamos, más pesimistas, los peores escenarios, y otros son pues los que estamos viviendo en este momento, en el día a día, en el presente, que ya se pueden constatar, ¿no? Una diferencia de medio grado va a suponer que si alcanzamos los 2 grados a final de siglo, el incremento del nivel del mar en todo el planeta va a afectar a millones de personas que viven en los litorales, en ciudades costeras, va a inundar muchas islas donde vive mucha población, como comentaba antes, va a tener un impacto mucho mayor que si fuera un incremento de temperatura de 1,5, que también se va a incrementar, pero con menos daños, ¿no? Es decir, hay un incremento exponencial de los impactos en función del incremento de la temperatura, y de 1,5 grados a 2 grados, científicamente avalado, demostrado y perfectamente accesible a toda la ciudadanía si buscan
en las páginas de la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático, del propio IPCC, pueden ver perfectamente los diferentes escenarios, y hay exponencialmente impactos gravísimos a final de siglo si se alcanzan esos 2 grados, y menos si se alcanza 1,5. Pero en la senda actual de emisiones estamos hablando de, si no se cambia nada, estamos hablando de que podríamos llegar a un intervalo a final de siglo de entre 2,7 y 4 grados, es decir, superando todavía mucho más el hito histórico del Acuerdo de París, que por cierto, el G20, el grupo de los 20 países, digamos, más ricos del planeta, justo antes de la cumbre del clima, a finales de octubre, se reunieron en Roma y tuvieron largas negociaciones hasta alcanzar un acuerdo también vinculado al cambio climático, que es reducir ese objetivo del Acuerdo de París de no alcanzar a final de siglo los 2 grados, sino dejarlo en 1,5. Es decir, están intentando llegar a compromisos más positivos para el futuro de la humanidad, y han rebajado, han dicho, mira, 2 grados es demasiado, vamos a poner esa cifra de París de recomendar no llegar a 1,5, lo han puesto en Roma ahora mismo hace un par de semanas como el objetivo, es decir, han bajado medio grado. Otra cosa es que es verdad que eso se ha anunciado sin reflejar medidas concretas. Y por otro lado, esperemos que ese estímulo que ha salido del G20 sin compromisos concretos se refleje ahora en la cumbre del clima y termine como un nuevo Acuerdo de París, la cumbre de Glasgow, rebajando esa diferencia de temperatura para que a final de siglo el horizonte no sean 2 grados sino 1,5, que serán impactos más livianos dentro de la gravedad. Uno de los acuerdos, los primeros que se ha adoptado, ha sido lo de reducir un 30% lo de los gases metano. Cuando hablamos de gases metano, para que la gente lo pueda entender, ¿qué tipo de gases son? Es un gas, El gas metano, el CH4, es un gas que tiene, digamos, un volumen de emisiones inferior al que se genera a través de la industria de la quema de combustibles fósiles por el dióxido de carbono, es decir, el CO2. El CO2 es el, digamos, más voluminoso de todos los gases de efecto invernadero, y además tiene una vida muy larga, es decir, que desde que se emite el dióxido de carbono a la atmósfera permanece en la atmósfera, y por eso, aunque hoy en todo el planeta dejáramos de emitir dióxido de carbono, el que hemos emitido hasta la fecha de hoy va a seguir generando esa retención de la radiación solar y va a seguir calentando el planeta durante muchos años, aunque hoy se dejara de emitir dióxido de carbono, ¿no? Porque tiene una vida muy longeva. Sin embargo, el metano es un gas que tiene una vida mucho más corta, pero el poder de calentar la atmósfera es mucho mayor que del dióxido de carbono. Y el gas metano se produce generalmente en las operaciones de extracción de petróleo y de gas. Se produce en las emisiones de los vertederos a nivel mundial, y se produce también en la ganadería. Esos son, digamos, los 3 principales sectores del planeta que más metano generan: la industria petrolífera y gasista, la ganadería a nivel, digamos, extensiva, a nivel de todo el planeta, y las emisiones que se generan desde los vertederos al aire libre, ¿no? Ese metano tiene más o menos un 30% hoy en día de lo que es el cómputo global de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, y lo que se ha acordado ahora en la cumbre de Glasgow es reducir, bueno, están hablando de porcentajes todavía no exactamente definidos porque hay discusiones, pero sí estaban hablando de disminuir aproximadamente un 30% de las emisiones actuales de metano para el año 2030. Ahí sí ha habido un compromiso de muchos países, pero volvemos a lo de siempre, Domingo. Muchos anuncios, muchos compromisos, muchos objetivos se han lanzado en estas cumbres, pero como no son vinculantes, no son obligatorios, pues al final depende de la voluntad de cada uno de los estados
el que todo esto se cumpla. Y hay estados que son muy conscientes, están muy concienciados y trabajan realmente con ahínco en reducir sus emisiones, y hay otros países que no solamente no se adhieren a este tipo de compromisos, sino que además reconocen abiertamente que durante muchos años más van a seguir emitiendo. Por ejemplo, China, India, Brasil, pues son países que en la etapa, digamos, preindustrial, o desde la revolución industrial, finales del siglo XIX, ¿no? Y todo el siglo XX, no han emitido porque eran países menos desarrollados, y ahora están en pleno desarrollo, y ellos dicen que aunque los que han contaminado antes ahora se comprometen a no contaminar, ellos también tienen el derecho de contaminar para poder desarrollarse, ¿no? Entonces entramos en un escenario en donde muchos países exigen que se reduzcan las emisiones por los impactos que va a tener en sus territorios y en su población, pero hay otros que abiertamente reconocen que ellos van a seguir utilizando combustibles fósiles porque otros lo han hecho antes. Son políticas muy poco solidarias. Déjame que veamos un vídeo que ha lanzado las Naciones Unidas, y después, porque creo que está relacionado con este asunto, y después ya hablamos. Es de un dinosaurio que entra en las Naciones Unidas. ¿Todo bien? ¿Necesitas un minuto? Ok. Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción. Y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que esto es algo obvio. Pero extinguirse no es nada bueno. ¿Y provocar tu propia extinción? En 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado. Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias. Como hemos visto, un dinosaurio ha tenido que entrar para explicar que evidentemente su extinción fueron los meteoritos, pero nosotros estamos creando nuestros propios meteoritos precisamente con lo que decías, ¿no? Que hay países que están todavía subvencionando que se siga extrayendo petróleo, que se siga extrayendo todo tipo de gases, que es una contradicción, evidentemente. Efectivamente, vivimos en un mundo que está dominado por un modelo económico depredador, absolutamente depredador. Y no solamente es depredador con los recursos naturales y con el planeta que los otorga, ¿no?, sino es depredador con la propia especie humana, porque son modelos que buscan el beneficio en interés de organismos y de entidades muy particulares, ¿no? Es decir, son políticas y modelos de producción que no son solidarios ni buscan
digamos, equidad en cuanto al bienestar de las personas y de los territorios, ¿no? Se busca el interés para uno mismo, ¿no? Hay muchos organismos de esa naturaleza que compiten entre sí, es una especie de sálvese quien pueda para ver quién es el que más se beneficia y más gana, ¿no? Pero claro, esto es absolutamente insostenible. Nosotros no tenemos un planeta donde haya recursos ilimitados para el volumen de demanda que existe hoy en día de recursos naturales y para la población mundial, sobre todo cuando un 80% de la población mundial vive con un 20% de los recursos del planeta y un 20% de los países del mundo pues consumen más del 80%, ¿no? Hasta la fecha de hoy, desde el inicio de la formación del planeta Tierra, hace unos 4.500 millones de años, hasta la fecha de hoy se han sucedido muchísimos cambios climáticos, muchos, de periodos de glaciación extremadamente fríos y también cálidos, ¿no? Y se han debido, por supuesto, todos a causas naturales, pues al meteorito de Yucatán, ¿no? Como dice el dinosaurio de Naciones Unidas, pero también a otros fenómenos como emisiones volcánicas masivas, ¿no? que han generado calentamientos globales, periodos de glaciación como hace 700 millones de años, que prácticamente todo el planeta era una bola de hielo, pero durante todos esos cambios climáticos que han derivado también en extinciones masivas de prácticamente toda la vida en la Tierra, en más de 5 ocasiones, ha habido extinciones masivas de la vida del planeta por distintas causas naturales, pero entre todos esos cambios climáticos siempre había intervalos de miles de años o de cientos de miles de años o de millones de años, ¿no? Sin embargo, el cambio climático derivado del calentamiento global que estamos generando por causas antropogénicas, fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles, se está produciendo en menos de 200 años. Es un cambio climático muy súbito, muy intenso, y que además el origen es precisamente por ese modelo depredador y por ese modelo en el que todo vale para consumir los recursos del planeta, aun sabiendo que generan pobreza, que generan desigualdad y que en este caso generan una amenaza para la propia supervivencia de la especie humana, como ha alertado el dinosaurio en la sede de Nueva York. Otro de los acuerdos, por lo menos que hasta ahora se ha asumido, es el de lo de deforestación, de intentar regenerar los bosques y que evidentemente no se destruya. Brasil, que evidentemente es uno de los principales, y Rusia, que tiene mayores, ellos sí lo han aprobado. Ahora, lo que no sabemos es con los dirigentes que tiene ahora mismo Rusia y Brasil, si evidentemente crees que se van a poder cumplir. Lo que está claro es que evidentemente el acuerdo es necesario e imprescindible, ¿no? Sí, así es. En esta cumbre de Glasgow, en lo que llevamos de cumbre, ha habido varios compromisos. Uno de ellos es el de la reducción del 70% de las emisiones de gas metano para 2030. Otro es el acuerdo precisamente para la reforestación, ¿no? Son más de 100 países, en este caso, los que han suscrito un acuerdo, entre los que está también Brasil. Vamos a ver el presidente Bolsonaro hasta qué punto cumple con su palabra. Porque ahora mismo es uno de los que está propiciando la deforestación del Amazonas, ¿no? Con el tema de soja y otro tipo de productos, ¿no? No es uno, es él fundamentalmente. Brasil está batiendo en este momento niveles récord de desforestación de la Amazonia, que ya es decir, porque la Amazonia se lleva desforestando más de 60 años, incrementándose cada año. Ha habido algunos descensos anuales, pero con Bolsonaro se ha llegado a la cumbre de la deforestación más depredadora, ¿no? Entonces, bueno, estos 100 países han acordado ahora que para 2030 pues, se pongan en marcha mecanismos de financiación de cientos de miles de millones de dólares para 3 objetivos concretos en materia de reforestación. Por un lado, la reforestación como tal, es decir, plantaciones masivas para recuperar los bosques que se han perdido a nivel de todo el planeta, y también está Rusia, que tiene cerca de una quinta parte de los bosques del planeta están en Siberia.
Otro apartado es recuperar las tierras degradadas, o sea, no solamente plantar, sino también recuperar todas las tierras que están afectadas fundamentalmente por la erosión para después poder plantar. Y en tercer lugar, este acuerdo también incluye políticas mucho más eficaces, intensas y amplias de la lucha contra los incendios forestales, porque los incendios forestales son los prolegómenos de la deforestación deliberada para el uso de esos suelos de bosques para la ganadería extensiva o para la plantación de especies pues como la soja y como otras que de forma, digamos, muy intensa están consumiendo cientos de miles de hectáreas de bosques en Asia, en África, en Latinoamérica, es decir, en los pulmones del planeta, para después beneficiar los intereses de determinadas multinacionales y empresas privadas. Entonces, este acuerdo intenta revertir este proceso de deforestación, pero volvemos a lo mismo, es un anuncio que se hace en una cumbre del clima, donde los acuerdos no son vinculantes y habrá que esperar, aunque no podemos esperar, realmente a ver si esas decisiones y esos anuncios que se adoptan en estas cumbres internacionales se llevan a cabo de verdad. Y después está, para terminar, tenemos el papel de Canarias. Evidentemente somos una mota de polvo dentro del planeta, pero ¿una mota de polvo puede hacer algo para evitar el cambio climático? Bueno, Domingo, yo creo que las motas de polvo en su conjunto, como las gotas de agua, terminan formando océanos, ¿no? Las partículas más pequeñas unidas y en el mismo movimiento son las que generan después la dirección de las grandes masas, ¿no? En este caso concreto, Canarias no tiene un papel nada desdeñable dentro de lo que son las políticas climáticas. El nivel de emisiones de gases de efecto invernadero que genera nuestro territorio en relación a su superficie y población es muy elevada en comparación con otros territorios del planeta, porque aquí el agua no la tenemos de las presas ni de la lluvia, fundamentalmente, la tenemos de la desalación, consumiendo y quemando combustibles fósiles. Hay que recordar que en este año cerca de un 15% de las energías medias que hay en Canarias se producen o se generan a través de energías renovables, entre un 10 y un 15%. Hay grandes diferencias entre islas, pero la media más o menos es esa, y esto quiere decir que más del 80-85% de la energía que se genera en Canarias para la electricidad, para el agua, para la movilidad, etcétera, son combustibles fósiles. Entonces tenemos una huella de carbono muy importante, ¿no? Y aquí yo bajo a nivel de la ciudadanía. Claro que es importante lo que podemos hacer desde Canarias, sobre todo porque somos un territorio archipelágico, especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Con respecto a otros territorios continentales, tenemos que tener más cuidado, porque los efectos aquí sobre la economía, si empezamos a tener fenómenos meteorológicos adversos o extremos, pues eso puede tener unos impactos en el turismo, puede tener unos impactos en los sectores primarios por las sequías, ¿no? Como ya está pasando en la agricultura, también en los cambios por la acidificación en el nivel del mar y por el calentamiento, con cambios de especies piscícolas que afectan también al sector pesquero. La apicultura, por ejemplo, está sufriendo, el mundo de las abejas está sufriendo muchísimo por las sequías y las olas de calor, ¿no? Entonces, todo esto son elementos que nos tienen que hacer reflexionar en Canarias y que, por cierto, en esta legislatura pues ha habido un cambio de 180 grados, un giro radical de lo que eran las políticas climáticas anteriores, que simplemente no existían, ¿no? Incluso se negaban, a tener ahora pues una Consejería de Transición Ecológica con todos sus vicisitudes y con los obstáculos, porque esto no es una lucha fácil, pero por lo menos se está tramitando ya una ley de cambio climático para Canarias. Cada vez más ayuntamientos se adhieren al pacto de las alcaldías. Los 88 ayuntamientos de Canarias tienen esos instrumentos europeos para poder determinar a su medida
qué es lo que tienen que hacer para protegerse de los impactos del cambio climático a través de estudios de vulnerabilidad adaptados a su propio terreno, y también las políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, realizando inventarios de emisiones de cada municipio para establecer hojas de ruta de reducción de emisiones que vayan en sintonía con las políticas europeas, para intentar pues, reducir de aquí a 2030 en un 55%, que es lo que hasta ahora se habla en Europa, en el Parlamento Europeo, las emisiones que había en 1990. Es decir, que lo que haga una persona, un ciudadano, una ciudadana, lo que haga una administración local, es muy importante, no solamente ya para mostrar la solidaridad y la conciencia, porque esto va en beneficio de todos, no solamente de nosotros, sino realmente de todo el planeta. La lucha contra el cambio climático tiene que ser una lucha global, sin distinción de ideologías políticas, sin distinción de razas, ni de territorios, ni de otro tipo de intereses. Aquí estamos todos en el mismo barco, y si no somos capaces de entender que tenemos que remar juntos, el barco se va a pique con todos. Y eso es un motivo por el que toda la sociedad, toda la ciudadanía, incluso habrá algunas personas que dirán, joder, ¿yo qué voy a hacer si hasta mi propio gobierno es negacionista o no? Pues yo reciclo, yo me he comprado un coche eléctrico, yo he puesto un panel solar en mi casa, pues no llego a más. Bien, pero esos ejemplos son vitales, son fundamentales. Es la base de que después la unión de todas esas gotas puedan generar una obligación hacia las propias administraciones que toman las decisiones, para que se tomen en serio un asunto del que depende literalmente el futuro de la especie humana. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Evidentemente es una lucha global, pero como dice Ezequiel, tiene que empezar por uno mismo. Así que a ver si entre todos ponemos esas gotitas para formar un océano de sostenibilidad. Canarias también ha estado presente en la Cumbre del Clima a través de la participación del consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena. Yo creo que las cumbres del clima es el compromiso de todos los países, de todas las regiones, ¿no? Canarias tiene un reto importante cara al cambio climático, entre otras cosas, porque como territorio insular que somos, nos vamos a ver muy afectados por las consecuencias del cambio climático en el futuro. Ya estamos viendo afecciones del cambio climático, pero en el futuro, como un territorio insular, no tenemos las fortalezas que tiene el territorio continental, y por lo tanto cualquier efecto del cambio climático que se siente en un territorio continental, en el caso de unas islas como las Islas Canarias, el efecto, las consecuencias y el resultado es mucho mayor. Por lo tanto es importante estar en esta cumbre, tejer redes de conocimiento, de contacto, y sobre todo intentar transmitir la experiencia en aquellos campos que así se nos requiera. En este caso concreto se nos ha pedido compartir experiencia en materia de incendios forestales. Un incendio forestal es una situación trágica en cualquier territorio. Lo que sucede es que en una superficie limitada como son las Islas Canarias, con una biodiversidad tan diversa y tan rica a nivel europeo y continental, evidentemente cada metro cuadrado que se quema tiene un efecto mucho más devastador que el que puede suceder en un territorio continental. Desde ese punto de vista, lo que vamos a compartir son experiencias desde el punto de vista de la prevención, es decir, por medio de Grafcan, una empresa propia del Gobierno de Canarias, con un potente instrumento tecnológico, se hace mediante inteligencia artificial una modelización de hasta 1,5 metros de cada suelo que tenemos en Canarias. Y eso nos permite hacer mapas de riesgo muy aproximados a la realidad que nos sirven para las tareas de prevención. Con eso conseguimos minimizar los incendios forestales. Pero es que después, en el caso de que se produzca un incendio forestal, esta capacidad, esta inteligencia artificial también nos ayuda desde el punto de vista del combate. Y eso es lo que vamos a exponer aquí, es decir, nuestra experiencia desde el punto de vista tecnológico, sobre todo en prevención de incendios forestales, pero también en el caso de que se tenga que actuar en materia de extinción de incendios forestales. Como cualquier territorio insular, la subida al nivel del medio del mar. Está previsto que de aquí a final de siglo, sí o sí, el nivel medio del mar va a subir cerca del metro. Eso para una tierra que se desarrolla en las costas, que dependemos de la costa desde el punto de vista turístico, va a tener efectos muy importantes, que es necesario que se desarrollen ya medidas de adaptación. Por lo tanto, ese es el más importante. Pero también desde el punto de vista climático hay previsiones de que el régimen de lluvias en Canarias va a bajar de manera drástica en las próximas décadas.
los alisios, que son los vientos que hace que Canarias, a pesar de estar en la misma franja del desierto del Sáhara, tiene un clima mucho más bondadoso, pues parece que también van a sufrir un desplazamiento, por lo tanto estamos muy abocados a un riesgo serio de desertificación. Por lo tanto, eso va a amenazar a especies que dependen del clima actual que tenemos en Canarias. Eso van a ser las dos causas principales, los dos elementos principales que se van a percibir en Canarias en las próximas décadas, más uno tercero que tiene que ver con los movimientos migratorios. Canarias es puerta de la Unión Europea desde el punto de vista de las migraciones. La gente sale en este principio de sus países africanos, no porque quieran, sino porque se están viendo empujados por el cambio climático. Y pasan por Canarias y por lo tanto ese es el gran tercer efecto para el cual pues, se precisa una respuesta civilizada a estas personas que están buscando nuevas oportunidades fuera de su tierra de origen. En este mes ya Canarias va a presentar al Parlamento de Canarias la Ley Canaria de Cambio Climático para su aprobación final. Pero es que también este mes vamos a sacar a exposición pública lo que es la estrategia de acción climática, es decir, poner negro sobre blanco al detalle lo que tiene que hacer cada una de las personas y entidades y empresas que componen la sociedad canaria. Todos tendrán tarea en la lucha contra el cambio climático, tanto en adaptación como en mitigación. Y el objetivo es que al menos el 2% del Producto Interior Bruto de Canarias pueda asociarse directamente con actuaciones climáticas, que además son generadores de empleo, desde el kilómetro cero hasta el potencial que tiene Canarias en políticas de energías renovables, sobre todo en el régimen de autoconsumo, que cada uno pueda producir su propia energía. Y con eso, pues lo que hemos trazado es un objetivo, y es que en el año 2040 Canarias sea neutra desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero. Y para concluir este especial sobre la cumbre del clima, veremos el vídeo premiado que habla sobre los cenotes de México en la península del Yucatán, y es que están amenazados por el turismo masivo y por la contaminación. Yo soy cenote. Soy luz y oscuridad. Mis aguas se adornan con cortinas de rayos de luz y se transforman en magia. Yo soy cenote. Soy flores que se convierten en jardines. Soy una montaña subacuática o un bosque. Soy en donde se encuentran el río con el mar. La naturaleza me ha permitido ser ambos, el principio y el fin. Yo soy cenote. Soy movimiento y quietud. Soy raíces y árboles. Mis aguas alimentan el suelo árido sobre mí. Soy necesaria. Yo soy cenote. Soy la fuente de vida para la selva sobre mí. Te causaré asombro y daré inspiración. Yo soy cenote. Estoy contaminada. Aguas residuales se filtran por el suelo hasta llegar a mí. Fertilizantes y químicos son mi mayor amenaza. Necesito tu ayuda, tanto como tú necesitas la mía. Necesito tu ayuda.